Un poco la idea entonces es contarles sobre la producción orgánica y vinculado por supuesto a la gastronomía, que es lo que nos nuclea hoy y todo el rol que tienen la mayoría de los que nos están escuchando, a quien por supuesto también agradezco que estén presentes. 4 cosas pensé particularmente para contarles en esta tarde. Por un lado, la demanda de alimentos, cómo se comporta, seguramente ustedes también lo van viendo desde sus distintos roles, y los invito también a dejar preguntas al final para que hagamos algún intercambio. ¿Por qué orgánicos particularmente? ¿Por qué traemos este tema? ¿Cuál es la situación de la producción orgánica en Latinoamérica? Y qué es lo que digamos, cuáles son todas las cosas o algunas de las cosas que pueden hacer desde lo que es el rol de todo lo que son los profesionales de la gastronomía. Entonces, en primer lugar, hablando de lo que es la demanda de alimentos, ¿qué es lo que vemos? Es que hay muchos productores, muchos pequeños productores, estamos a nivel Latinoamérica, hay diversidad de tipos de producción, de sistemas de producción, de asociativismo, de cooperativismo, un montón de acciones distintas que nuclean a productores, y por sobre todo muchos productores. Y es súper importante el rol que ellos tienen en lo que es la provisión de alimentos. Respecto de lo que es la tendencia mundial en lo que es alimentos, cada vez más, y está marcado el tema del consumidor que quiere alimentos saludables, un alimento que sepa que es funcional a su salud, que es cada vez más tener que entender la alimentación como algo que me brinda salud. Hoy a la mañana también hubo alguna charla que hablaba al respecto, ¿no? Es decir, no tener que recurrir después a tener que resolver los problemas de salud con una medicación alopática, sino que evitar y prevenir todas esas cosas, por ejemplo, a través de la alimentación, con el rol fundamental que eso tiene, sabiendo lo que implica. Entonces, cada vez más está esa tendencia de un consumo sustentable. También el consumidor está cada vez más consciente de todo lo que impacta y todo lo que implica la producción y el procesamiento en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, se sabe, un consumidor particularmente puede mirar una noticia y puede ver que todo lo que es el cambio climático, el efecto de los gases del efecto invernadero, toda la contaminación que se genera alrededor de lo que es la producción convencional. Y entonces, muchas veces, quizás es una persona que no tiene una acción directa sobre eso, no es un productor o no es alguien que diga, bueno, yo puedo cambiar en mi industria o mi producción primaria, pero la herramienta que tiene como para trabajar sobre eso es consumir un alimento que sabe que se produjo teniendo en cuenta esas cosas. Entonces es como una acción o un impacto directo, ¿no? Es decir, bueno, yo soy un abogado, por ejemplo, que no tengo nada que ver con la producción, pero sí soy un consumidor, y es un rol fundamental el hecho de decir, bueno, elijo qué producto quiero comprar, y con eso sé que estoy teniendo una acción directa sobre un procesador, sobre un productor, sobre una comunidad rural. En eso también, asociado a cada vez un consumidor más consciente, con todo lo que eso implica, quiere comprar, quiere tener un alimento más sano, también considera esto que decíamos antes, es un alimento que cómo fue producido. Está, por ejemplo, lo que es comercio justo también, quien considera cómo intervino cada una de las partes que participó de la cadena comercial desde que salió el producto del campo hasta que llegó a la mesa. Todas esas cosas cada vez se dan más. Estamos en una coyuntura particular en la cual hay un acceso a la información impresionante. Todos han pasado o hemos pasado a tener mucho más tiempo frente a las computadoras y frente a información y con acceso a información, y eso también da la posibilidad de poder elegir, de tener ese tiempo para elegir, y no quizás antes cuando uno tenía otro tipo de vida, iba y por ahí compraba en algún lugar en particular porque quedaba cómodo. Hoy está esa instancia y también es para poder aprovechar
de poder elegir, y el consumidor elige aún más qué es lo que consume. Respecto de lo que es la dinámica de compra, en general, para lo que es productos orgánicos, por supuesto, hablándolo, se da la tendencia en algunos lugares, seguramente en algunos países se da más que en otros, de lo que se llama kilómetro cero, o de poder comprar algo que se produjo cerca, que eso también es súper importante, es decir, ¿por qué tengo que estar comprando algo que viene de la otra punta del mundo si tengo en el pueblo de acá al lado o en la ciudad acá cerca un producto o una producción que es local, que es súper interesante? Como segundo lugar también se da, insisto, depende quizás en los países, por ejemplo acá en Argentina, en los últimos años ha vuelto mucho el tema de lo que son las ferias, la compra en ferias, de poder ir, elegir el producto, ver muchas veces al productor, a quién es que lo está vendiendo. En otros lugares siempre estuvo y nunca dejó de estar, y es una alternativa muy buena. Y después, como última instancia, lo que es la compra típica en supermercados. Respecto de lo que es el perfil del consumidor, en el caso de lo que es este tipo de productos, cuando hablamos de orgánico también hablamos depende de la denominación legal que tienen en cada país, pero puede ser orgánico, ecológico, biológico, eco, bio, cualquier tipo de producción asociada a la sustentabilidad. En muchos lugares, como por ejemplo en el caso de Argentina, está asociado a un sello, al sello orgánico argentino, que creo más adelante está en una presentación. Entonces, principalmente quienes consumen y se inclinan por estos productos y los eligen y los priorizan en sus compras son los jóvenes, que tienen muy incorporada la conciencia de lo que implica todo esto que veníamos hablando, de la producción, del impacto de la producción y de la alimentación. En segundo lugar, siempre lo que son niños y sus mamás, también como el consumidor a quien cuidar, y que pueda alimentarse, es decir, se asocia el alimento con que es algo sano y se prioriza, en caso de que no lo pueda consumir toda la familia, a quienes requieren más cuidado y más atención. También lo que son los deportistas de alto rendimiento, se inclinan cada vez más por lo que son productos de este tipo. Agregué ahí abajo, me pareció interesante el tema del desafío, de cuál es el desafío que tenemos todos desde el lugar donde nos toca, y desde ustedes que están desde lo que es el rol de conectar al productor con el consumidor. Es decir, bueno, el desafío de poder llevar el producto, este tipo de productos, a la posibilidad y al acceso de todos, que no sea solamente de algunos nichos o de algunos sectores, sino que todos los consumidores, cualquier comensal, pueda acceder a un producto de este tipo. Tener la certeza de que lo que estamos comiendo, cómo fue producido. Respecto de por qué orgánicos hablamos particularmente, partiendo de algunas de las problemáticas que están más relevadas, y también tomando como referencia los ODS que estaban mencionados en la publicación, ¿no? Tenemos la problemática del cambio climático, la disponibilidad de agua. Por supuesto que esto en algunos lugares está más marcado que en otros, pero es una realidad a nivel mundial. La pérdida de la biodiversidad, que es un tema que nos afecta muchísimo a nivel Latinoamérica, con lo que tenemos que lidiar constantemente contra las multinacionales que arrasan con todo lo que es la naturaleza y la biodiversidad que tenemos en Latinoamérica. Fertilidad de suelo y disponibilidad de nutrientes, dependencia de recursos no renovables y el comercio justo. Frente a eso surgen los ODS, que seguramente los conocen y los han visto, y cuando uno los mira siente que hay un montón que están relacionados con lo que uno hace, ¿no? Es decir, bueno, salud y bienestar está relacionado con la alimentación, hambre cero, por supuesto, la energía, trabajo decente, acción por el clima, ecosistemas. Todos, en la medida que los miramos, tenemos distinta, mayor o menor implicancia en lo que es la actividad gastronómica y en lo que estamos trabajando, en lo que trabajan todos ustedes. Rescato el de hambre cero, que apunta con todo lo que eso implica, ¿no? Y es un gran desafío de poder poner fin al hambre a través de la seguridad alimentaria, con una mejora en la nutrición y promover la agricultura sostenible. Es decir, vamos a estar mirándola de principio a fin.
esto. Y cuando hablamos de agricultura sostenible, que mencionábamos también antes, bueno, hablamos de lo que es el uso del agua, por ejemplo, de cómo son las producciones, del tema de la biodiversidad. Es decir, todo está interrelacionado y confluye en lo que es un alimento, en el ingrediente o el producto con el que ustedes van a estar trabajando, van a estar haciendo un plato para que llegue a un consumidor. Entonces es ver toda la historia que hay detrás de ese plato, poder contar y poder entender todo eso. Respecto de lo que son requisitos de producción orgánica, que quizás a veces se confunden o por ahí no se sabe, o sí, o por ahí sí lo saben, pero bueno, la idea es que lo podamos repasar de una manera así como rápida, como para que lo puedan tener presente. Acá particularmente está, en la presentación está el logo orgánico argentino. Argentina tiene una normativa orgánica que es equivalente con la de la Unión Europea, y ahora vamos a ver que en el resto de países de Latinoamérica hay distintas normas, pero la realidad es que la esencia y la base de esto es la misma, digamos. No va a haber gran diferencia entre lo que establece un país o una norma para lo que es orgánico y lo que establece otro país. Entonces, por ejemplo, en lo que es producción primaria, sabemos que un producto orgánico fue producido cuidando el medio ambiente, respetando el medio ambiente, de una manera sustentable, con un manejo racional de los recursos naturales, es decir, e intentando la menor cantidad de agregado de insumos externos. Es decir, bueno, es un sistema que preferentemente tiene que ser autosustentable, ¿no? No tener que estar usando insumos que vengan de afuera. Poder cuidar el suelo y trabajarlo y fortalecer ese suelo. Por ejemplo, a través de lo que es la biodiversidad, a través de las rotaciones, a través de la fertilidad. Un suelo sano es aquel digamos, que está fortalecido. Es lo mismo si se ponen a pensar en lo que les pasa a ustedes. Si ustedes estuvieron comiendo bien, se sienten bien, descansaron bien, no tienen ningún estrés, ninguna amargura, van a estar mucho más sanos, mucho más fuertes frente a cualquier cosa rara que les pase. En cambio, cuando uno está, que viene durmiendo mal, que comió mal, que la pasó mal por algo, ese año o en ese momento, y seguro que alguna cosa nos agarramos, ¿no? Es así. Lo mismo pasa con el suelo, es entenderlo como un suelo sano, un suelo fortalecido. Ese suelo se va a comportar mejor frente a cualquier plaga, a cualquier maleza, a cualquier enfermedad. En la producción orgánica también se trata de convivir con todos esos, no se trata de tener un campo en el cual uno ve una producción que se ve impecable, que no hay nada, que no hay un yuyo, que no hay un bicho, que no hay nada, porque eso claramente no es algo que se dé de manera natural, sino que ahí hubo una intervención y una intervención muy severa. Entonces es importante también aprender a convivir con esas cosas que fortalecen el sistema, ¿no? En caso de que haya algo particular, siempre se recurre, por ejemplo, a productos que pueden preparar los productores en el campo. Hay muchísima sabiduría respecto de eso, en lo que son los productores, los pueblos originarios, de cómo trabajar y cómo producir, y hay mucho que rescatar de ellos en recuperar estas técnicas y estas prácticas de producción. También la producción orgánica contempla lo que es la producción animal, y ahí, por ejemplo, implica, por supuesto, el bienestar animal, y todo lo que es, sobre todo, la alimentación es respetando la forma natural en la que se alimentan esos animales. Por ejemplo, si se trata de vacas, bovinos, es que estén a pasto, no que estén encerrados en algún lugar, todos hacinados y comiendo un alimento que se le está dando preparado. Sino que son animales que tienen que estar a campo y a pasto. Y lo mismo pasa con el resto de las producciones. Es un sistema productivo que tiene que semejar la vida natural de ese animal. Y la otra cosa que se destaca en lo que es producción animal, que impacta mucho en el producto y en la calidad final, es el tema del manejo sanitario. Es decir, no está permitido todo lo que es el uso de antibióticos ni cualquiera de las otras cosas que quizás se usan en algunas producciones convencionales. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes van a estar usando carne de pollo orgánica o carne de novillo orgánica, seguramente van a notar la diferencia en comparación con lo que es un producto convencional.
Seguramente si usan, por ejemplo, si están en algún país donde es muy común la producción de feedlot o de animales estabulados, la calidad de la carne ha cambiado muchísimo respecto de lo que es la carne de un animal criado a pasto, que consume pasto, que camina, que se mueve, que hace trabajar sus músculos. Es una carne que es mucho más sabrosa y es más consistente también. La grasa se comporta distinto, mientras que un animal que fue criado en estabulación va a tener una carne más blanca, una grasa más blanda, que probablemente tenga un rendimiento menor cuando ustedes la cocinan. ¿Por qué? Porque esa grasa más blanda se derrite, se va, se pierde ahí. Entonces, esto relacionado a lo que es requisitos de producción orgánica a nivel primario, que más o menos, si bien esto está sacado de lo que es la normativa argentina, es muy similar la base del orgánico en todos los demás países. También hay requisitos para lo que es procesamiento. Por ejemplo, tienen que ser procesamiento, hablamos de un molino, alguien que hace, un establecimiento que hace harina, un establecimiento que hace aceite, digamos, eso de lo que es un procesamiento primario para obtener un producto de esto que puede ser un ingrediente para ustedes, como también alguien que hace un producto con mayor elaboración, alguien que hace una galletita, una barra de cereal, lo que fuera queda contemplado como elaboración o procesamiento. Siempre se habla de lugares que tengan habilitados, dependiendo cuál sea el requisito de cada país, de cada región, de cada departamento, si es una habilitación local, si es una habilitación a nivel nacional, lo que sea importante y que sea requerido en esa situación. ¿Por qué? Porque sobre todo vamos a partir de que se cumpla con lo que son las buenas prácticas de manufactura, con lo que sean los requisitos que estén a ese nivel, considerando que es un alimento con todo lo que eso implica y la inocuidad alimentaria, por supuesto. Y también todo lo que es la limpieza, la higiene, los registros y cómo se compone ese ingrediente y cuáles son las cosas que tiene y qué cosas, hay cosas que, por ejemplo, no puede tener. Vamos a saber que un producto orgánico nunca va a tener, cuando hablábamos de semilla al principio, no va a tener eventos transgénicos, por ejemplo. Entonces, en una composición de un producto, si hacen, por ejemplo, un medallón vegetal y usan soja, esa soja no puede ser, tiene que ser una soja orgánica, por sobre todo, y implicará que sea orgánica, implica que sea no transgénica. Y después hay ciertas cosas que también están restringidas, que ahí depende de cada normativa, de cada reglamentación, pero en líneas generales son más o menos las mismas como mencionábamos antes. Bien, siguiendo con lo que es la situación de la producción orgánica en Latinoamérica. ¿Qué es lo que reflejan las estadísticas y qué es lo que vemos? Y el potencial inmenso que tenemos. Esto es, ¿cuáles son los países que tienen una normativa orgánica, que han puesto atención a lo que es el orgánico en diferente medida? Hay algunos países que tienen su equivalencia, como les decía, con la Unión Europea, es decir que, por ejemplo, Argentina cuenta con una norma y es equivalente con la Unión Europea. La norma de Estados Unidos, por ejemplo, también es equivalente con la Unión Europea. Significa que lo que se produce en cumplimiento con esas normas locales puede venderse a Europa sin problema. Y después hay hay otras normas que son más locales y que apuntan al consumo local, y lo cual es fantástico. Esto está sacado de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, que nuclea a todos esos países que están listados a la derecha en lo que es relacionado a la producción orgánica. Seguramente habrá y nos estarán acompañando y siguiendo de muchos de esos países que tenemos listados ahí a la derecha. Acá algunos de los sellos, por ahí los identifican porque quizás son los sellos locales del lugar o del país de donde ustedes sean. Tenemos sellos de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, Colombia, Ecuador. España también está listado porque forma parte de, esto también es de la CIAGO, España forma parte, de Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay. Acá están algunos de los sellos orgánicos, de productos orgánicos para cada uno de esos países. Respecto de lo que es algo de números y estadísticas que a veces uno le cuesta dimensionar y se pone en duda, decir, bueno, el orgánico va, no va realmente, y realmente esto es de FIBL, que hace estadísticas sobre orgánico a nivel mundial, y se ve el crecimiento sobre todo, si ven acá en el centro,
lo que es un porcentaje, casi un 5% de crecimiento en un año hubo. Esto es de 2017, estadística de 2017. Es impresionante todo lo que crece y todo lo que implica. Y con ese crecimiento, todo lo que significa que crezca la superficie, que crezca la cantidad de productores que están involucrados en ese sistema, y por ende la cantidad de productos y la cantidad de consumidores en los que impacta. Esto es una línea que trazamos, que nos traza de una punta a la otra. Entonces, tenemos países, por supuesto, en los que hay muchísima superficie destinada a la producción orgánica. Algunos es producción vegetal, en otros es producción animal, que por lo general la producción animal suma mucho en superficie. Hay países que no tienen producción, pero son grandes consumidores, que lo vamos a ver ahora en la que sigue. Pero por sobre todo, rescatar y destacar que esto es algo que crece, que no es algo que haya sido una moda momentánea de un año y que después desaparece, sino que realmente es una tendencia creciente asociada a todo lo que estábamos mencionando al principio. Acá más, ¿no? ¿Cómo crece la superficie de tierra orgánica certificada? Es notable y es interesantísimo y es por supuesto para una alegría. Acá, ¿cuáles son los principales países en lo que es consumo, ¿no? Si se fija en la lista, hay muchos de ellos que probablemente no tengan mucha producción, sino que sean importadores. Otros sí producen mucho e importan mucho. Estados Unidos produce e importa mucho, las dos cosas. Acá no vemos ninguno de los países nuestros, quizás por distintos motivos que serán comunes a todos. También acá está el desafío de decir, bueno, cómo podemos ayudar a que cada vez haya más productores y que se venda localmente, que el consumidor local, que todos podamos consumir y acceder más fácil a los productos orgánicos. Y por último, lo hicimos rapidito, pensando en este Consejo Profesional de Gastronomía de las Américas, en esta cumbre que los nuclea en esta primera vez de manera virtual, que nos encuentra a todos y que también nos acerca, nos permitió acercarnos a la distancia, porque quizás uno se pone a pensar, si hubiera sido en algún lugar particular, no sé, era en Asunción, por elegir un lugar, y quizás no todo el mundo podría haber viajado. Entonces, bueno, es poder aprovechar esta instancia, esta alternativa que nos dio sacar lo bueno de la situación con todo lo negativo que tiene, pero el hecho de poder acercarnos, conectarnos y estar todos compartiendo el espacio. Dentro de lo que es un poco lo que traigo del análisis de esto, decir, bueno, ¿cómo podemos vincular la producción orgánica, la seguridad alimentaria, el arraigo con todo lo que implica este tipo de producciones, en el arraigo, en el impacto de los pequeños productores? Entonces, y el rol con el consumidor, que el consumidor sepa qué es lo que está consumiendo, de dónde vino. Entonces, a mí me parecía fundamental poder rescatar que, en el caso de ustedes, en el rol de poder transformar ese alimento con todo el profesionalismo, con todo el amor que le ponen, y poder llevárselo y presentárselo a alguien, también conocer de dónde vinieron los ingredientes. ¿Quién fue el productor? Si fue Juan, si fue María, si fue Pedro, si fue Rosa. ¿Quién hizo? ¿Y cómo lo trabajó? ¿Cómo trabajó la tierra? Si trabajó la tierra con sus manos. ¿Cómo lo cosechó? Digamos, ¿y qué es lo que tienen cerca también? Tenemos en Latinoamérica tenemos una diversidad de productos que es impresionante. Y muchas veces, dependiendo también los lugares, ¿no? Se usa muy poco. Hay un montón de cosas que están a disposición y que no se usan, y quizás vamos a usar algo o algún ingrediente que vino de la otra punta. Es decir, no, pará, si acá tenemos algo que es súper rico, que es nativo del lugar, que es algo que es propio, que es de nuestra tierra, que es de nuestro conectado con nuestros orígenes. Entonces, invitarlos
a eso, a que se den vuelta y puedan, a los que quizás seguramente muchos lo hacen, y bueno, y celebrar eso, el hecho de conocer al productor, de ver cómo es cuál es el esfuerzo y qué es lo que implica, lo que es lidiar con el clima. El productor puede hacer todo su esfuerzo, trabajó la tierra, sembró, puso la semilla, cuidó esa planta, que vino un año seco, y si no pudo y no tiene posibilidad de juntar agua y de regar, quizás perdió el esfuerzo de un montón de meses. Entonces es valorar también a través de conocer cuál es la historia, valorar todo el esfuerzo y todo lo que implica el trabajo de los productores. Informar al consumidor, al ser ese rol que tienen ustedes de ser nexo, decir, bueno, son los que pueden ver al productor y pueden ver al consumidor ahí de manera directa. Entonces, poder contarles qué implica, poder contar esta historia de la que estamos hablando, quién hizo ese alimento, cuál es la historia que hay detrás. Y cada vez más, por suerte, hay consumidores que valoran eso y que lo celebran. Así como, por ejemplo, pueden ver en algún producto final, en algunas cajas, que está el código QR, y que escaneando el código QR se puede ver quién fue el productor que hizo ese cultivo. Bueno, eso es fantástico. Y también es fantástico en el caso o en el rol que pueden tener ustedes, de poner en una carta quizás algo de la historia de esos productores, de dónde vino, quién lo hizo, cómo lo trabajó. Y también de qué implica, qué son esos ingredientes, de salir al rescate de esas cosas que tanto no se usan y que tienen tanta riqueza. Quizás hay cosas que por distintos motivos se consumen muy poco. Por ahí son locales, es una producción local, que si se estimula esa producción, se ayuda a pequeños productores que quizás lo trabajaron siempre y lo dejaron de hacer porque en lo normal o en lo convencional no se consume. Entonces es también generar y fomentar desde ese lado la biodiversidad. Conectarse y hacer sinergia. Es poder estar, es esto, es poder estar compartiendo todo este espacio, es saber quiénes son los pares, quiénes son nuestros vecinos acá y afuera, es romper fronteras, es decir, somos Latinoamérica, estar conectados, es saber cómo podemos ayudar, qué hizo el otro que me puede llegar a servir a mí para fomentar y para crecer en algo, para mejorar, para ayudar en esto de que cada vez haya más productores, que los productores se puedan quedar viviendo en su pueblo, que puedan seguir trabajando. Es todas estas cosas que hay muchos países o hay muchos lugares en donde han hecho los análisis y han encontrado soluciones, y hay otros en los que no, y seguramente hay mucho para crecer y conectarse. Entonces, es importante esto de poder hacer sinergia. Yo traigo ahí particularmente, menciono lo que es el MAPO, que es el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, que nuclea a productores, a consumidores, con el rol importantísimo que tienen en esto, elaboradores, todo aquel que esté interesado en el mundo orgánico puede formar parte del movimiento. Y es eso, es tender redes y poder conectarse dentro de lo que es local, y también decir, bueno, invitados a sumarse y a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos conectarnos? ¿En qué podemos sumar cada uno desde el lado en el que está? Y lo mismo, lo que es una cultura alimentaria colaborativa y de red, en esto, digamos, trayendo y relacionándolo con esto mismo, es decir, que tenemos por lo general el rol de alguien que cocina, tiene vínculo con un montón de proveedores, con un montón de lugares distintos. Entonces es poder trabajar en lo que es la cultura alimentaria, el destacar y el valorar el alimento y todo lo que eso implica, lo que decíamos antes, que implica salud, que implica el arraigo de un productor, una producción diferente, un cuidado del medio ambiente, todo lo que hay detrás de esto, de lo que es la cultura alimentaria. Y hablar de lo que es colaborativo y hablar de red en esto, en conectarnos, en quizás, por ejemplo, decir, bueno, somos un grupo de cocineros que queremos comprar algún producto, algún ingrediente particular
pero los productores que lo hacen tienen alguna problemática o algo por lo cual no lo pueden, no sé, no lo pueden empacar o no lo pueden lavar o acondicionar para que llegue tal como ustedes lo necesitan. Quizás es eso, es formar una red, es conectarse. Hay otra cosa que me parece interesante para mencionarles, como para que lo tengan presente en esto de conectarse y de hacer redes. Es un proyecto que está en formación a nivel, digamos, que nos impacta a todos, que es Banca Ética Latinoamérica. Banca Ética, los invito también a que visiten la página, a los que no lo conocen, por supuesto, y a que lo sigan. Es un proyecto que busca financiar proyectos, valga la redundancia, que son de triple impacto. Entonces, que por ejemplo, tuvieran en cuenta todo lo que es desarrollo social, educación, cultura, naturaleza y medio ambiente, ¿va? Trabajando sobre esas tres verticales. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo ese de quizás un grupo de productores, una cooperativa, que quiere hacer una implementación o alguna mejora, y por ahí no tiene acceso a cierta información, ustedes los pueden conectar, pueden hacer esa red y decir, bueno, te conectamos con este proyecto o te ayudamos de alguna manera para que puedas hacer esa implementación, paneles solares. Que quizás hay lugares o hay productores que no tienen acceso a una red eléctrica, o sí la tienen, pero quieren optar por una energía renovable. Es también poder integrar y decir, bueno, cuido además de mi forma de producción, voy cuidando todo lo demás que tengo en la medida que se puede, por supuesto, ¿no? Entonces, es poder conectarse y poder trabajar en red. Para no extenderlo mucho más, es fundamental el rol que tienen ustedes en esto, en el ser nexo entre el productor y el consumidor. Sin el consumidor, por supuesto que nada de esto sería posible. Son los que permiten que que los productores sigan trabajando, que todos sigamos trabajando, de los que formamos parte de la cadena. En la situación en particular en la que estamos viviendo, hemos dimensionado y puesto en valor muchas cosas que quizás antes no se valoraban o no se veían o no se tenían en cuenta. Y bueno, y también aprender de la circunstancia como para ver cómo se puede mejorar, qué se puede trabajar, y todo lo que hacemos, cómo impacta, porque cada uno desde donde estamos, con todas nuestras pequeñas acciones cotidianas, impactamos en esto. Así que es compartirles todo esto que estuvimos charlando, a disposición si hay alguna consulta, y siempre invitados a sumarse a esto, con lo importantísimo del rol que tienen. Pues bueno, Eugenia, la verdad que pues ya varios ponentes mencionando la sustentabilidad, mencionando toda esta parte de las raíces, de los agricultores, de las personas que cultivan la tierra, ¿no? Es súper importante. Al final me he dado cuenta y llego a la conclusión que todos tenemos las mismas ideales, los mismos ideales, ¿no? La misma dirección, y es sostenerlos, ¿no? Y sostenernos a nosotros, nuestra alimentación. Entonces, pues qué manera de generar toda esta sinergia, ¿no? Como tú dices, todo lo que sea colaborativo, pues esto va a sumar tanto a América Latina y vamos a llegar al mundo entero, y al final vamos a poder lograrlo. Yo tengo la esperanza de que así sea. Y bueno, primero felicidades por tu proyecto. Me pareció súper interesante que estés mediante el apoyo a distintos proyectos, como mencionabas, en todas las rúbricas que mencionas, ¿no? Y eso, pues a los productores les abre las puertas, ¿no? Les da una pequeña esperanza de algo que ya se perdió. No sé qué está ocurriendo o qué ha ocurrido o desde hace cuánto tiempo, pero bueno, los valores yo siento que están trastocados, porque dejó de ser digna vamos a llamarlo, ¿cómo lo puedo denominar? Bueno, el ser agricultor, el trabajar la tierra, les parece que ya no es digno, ¿no? Y perdón, con todo el respeto que me merecen, tal vez les pareció mejor lavar unos baños en Estados Unidos, en un centro comercial, que producir su tierra. Pero todo esto tiene que ver con todos, ¿no? Con todos nosotros, el que
dejamos de apoyar al campo y a los productores y ellos tienen que emigrar, tienen que irse para generarse sus oportunidades, ¿no? Y sostener a su familia. Pero ¿qué pasaría si todo lo que estamos proponiendo, todo lo que se está proponiendo, realmente funcionara, ¿no? O sea, quiero pensar que todos los países que se consideran pobres serían muy ricos porque tienen una riqueza tremenda, ¿no? Latinoamérica sería una potencia mundial tremenda y estaríamos en el top, desde tradiciones, cultura, alimentación, todo este tipo de cosas que nos hacen diferencia, ¿no? A los demás. Sí, eso, lo que traes, la riqueza que tiene Latinoamérica es impresionante, es inmensa. No por nada todos ponen el ojo en Latinoamérica. Eh, y, y creo que es parte de la diversidad de los suelos, de la inmensidad de continente que tenemos, la diversidad a nivel naturaleza, y por sobre todo la riqueza de la gente, de los pueblos, los que vivimos en Latinoamérica. Y sí, y esto también es fundamental cuando hablamos de lo del arraigo, decir, bueno, si el que nació trabajando la tierra y sabe cómo hacerlo, ¿por qué se tiene que ir a hacer otra cosa? Entonces, si es fantástico que se pueda quedar, que le pueda transmitir quizás a su hijo o a su hija cómo trabajar la tierra, cómo cuidar la semilla. Eso es otra cosa súper importante, lo que es la diversidad de las semillas y el rol de los pequeños productores en eso. Y decir, bueno, enseñar y que se queden y que no se tengan que ir a otro lado a trabajar de otra cosa, sino que se puedan quedar a hacerlo y que haya alguien que valore ese trabajo y ese producto que están trabajando, que están haciendo. Y ahí es donde creo que es fundamental el rol de todos y por sobre todo de quienes demandan esos productos o esos insumos o ingredientes. Sí, y bueno, realmente pues te deja reflexionando mucho, ¿no? El que tal vez una persona que se dedica a los cultivos, pues ya tiene un estereotipo, ¿no? De una persona tal vez inculta, sin conocimientos, pero ¿por qué etiquetar? Mejor, ¿por qué no apoyar, no? Si al señor le falta un empuje, pues bueno, tú le vas a enseñar cosas que él desconoce, como el poder integrarse en los mercados para la competencia, el poder manejar las negociaciones directamente sea el productor y no el revendedor, porque dime si no, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en el mercado que, por ejemplo, un kilo de jitomate te lo encuentras en 6 pesos, pero sabes que él no lo produjo? Entonces, ¿en cuánto están pagando ese kilo de jitomate, no? Entonces, el revendedor es el que se lleva la mayor parte y nuestros productores, pues al no quedarles de otra, es algo vulgar, ¿no? No les queda de otra, les regatean y por generar ingresos, pues dicen, lo vendo, ¿no? Y vuelvo a sembrar y vuelvo a cosechar y tal vez habrá oportunidad de que le aumente el precio, pero eso es la parte que nos corresponde a todas las personas que tenemos la fabulosa oportunidad de tener conocimientos, ¿no? El acercarnos y brindarles un apoyo extra y no abusar de ellos, porque mucha gente se aprovecha justo de eso. Entonces, sí te deja reflexionando mucho sobre los valores principalmente, a dónde estamos parados, ¿no? Como Latinoamérica, como país, cada uno, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en los restaurantes? Yo como me dedico a la cocina, ¿qué estamos haciendo por el productor, ¿no? ¿Cómo podemos impulsarlo? ¿Cómo vamos a lograr que esto pues llegue hasta arriba, ¿no? Que vuelvan a tomar los terrenos que les corresponden y que toda esta industrialización pues se los quitó de lleno, ¿no? Y tenemos por aquí, me han mandado preguntas y hay una que quiero hacerte, que me la repitieron 2 veces, y tal cual te la voy a leer. María Eugenia, ¿qué propones para la integración del pequeño productor a la competitividad del mercado o la industrialización? Bien, bueno, creo que es eso, es conectarse, es poder estar, poder conectarse, conocer al productor. Traigo también y relaciono con lo que vos decías antes, ¿no? De los intermediarios, de muchas veces el mal desempeño que hacen de su función, ¿no? Y cómo deterioran la cadena.
relacionado también a lo que mencionábamos antes, lo que es el comercio justo, de poder estar vinculados. Para mí es eso, es poder conocer, partir primero del conocimiento, decir, bueno, quién está, quién produce, quién trabaja la tierra, qué hace, qué puedo usar, qué puedo, también es ser innovadores, es ser pioneros en esto, en decir, me salgo de lo tradicional, ¿por qué voy a hacer, no sé, voy a hacer lo que hacen todos, o un plato común que me vino de afuera, que lo hacen todos, y por ahí puedo rescatar algo típico y algo local, con lo que eso implica. Quizás algunos de estos hay algunos emprendimientos que para mí son súper lindos, que son cocineros que abren su casa y es comer en su casa, y quizás y son 10 personas nada más, lo que hay espacio en la mesa, y es hacer un plato típico, y es hacer y usar ingredientes, es usar una fruta que sea local, que sea típica, rescatar esas cosas. Eh, Hay una cosa que a mí me encanta y celebro cada vez que tengo la posibilidad de viajar, sobre todo en Latinoamérica, el tema de las frutas. Es Claro. la cantidad, la variedad de frutas que hay, porque acá es una cosa que por suerte en los últimos años ha cambiado, pero si no, había 4 o 5 cosas en lo que es fruta. Es decir, pero con todo lo que tenemos, ¿por qué tenemos que estar comiendo solo 4 o 5 cosas en lo que es frutas? Así que yo creo que es eso, que es un poco, no sé si queda respondida la pregunta, pero me parece que es conocerse y conectarse, creo que es fundamental en esto, y aprovechar las herramientas en la medida que se puede, entendiendo también que por supuesto que hay muchos productores que muchas veces no tienen acceso a quizás a esta tecnología, pero sí está, no sé, bueno, yo obviamente que soy agrónoma y me encanta cada vez que puedo escapar y salir al campo y quedarme y compartir con los productores y conocer cómo hacen, pero también creo que es súper rico cuando ustedes como cocineros, es decir, darse vuelta y decir, che, quiero ir a tal lugar a ver realmente cómo se trabaja y ver y no sé, y compartir un día con un productor, el día de la cosecha, y ver qué implica, que trabajar de sol a sol, con calor, con frío, con lo que sea. Creo que es fundamental eso de poder conectarnos y conocernos. Claro, sí, las redes de apoyo, ¿no? Y como lo que acabas de mencionar es súper importante y tú me vas a desmentir si no es cierto esto que te voy a comentar. Cuando tú te acercas a lo mejor a un mercadito, llegas y ves a una persona que tiene por ahí medio kilo de algo, otro kilo de algo y tiene diferentes cosas, pero es el producto muy diferente al que conoces, ¿no? Entonces te puedes acercar y le preguntas y no se niega a dar la información, al contrario, ¿no? Le sigues preguntando y es espléndido platicar con estas personas. A mí me gusta mucho y me acerco y les pregunto, ¿y esto para qué lo puedo utilizar? ¿Y cómo me sirve? Y me dicen, pruébalo. Y lo sacamos así de la tierra y lleva este proceso y tarda este tiempo y es por cierta temporada. Entonces, enriqueces tu paladar, enriqueces tu conocimiento y el hablar con personas de experiencia mayores pues obviamente es revivir la historia, ¿no? Es momentos mágicos que pasan a través del día y que llegas a un pequeño tianguis y lo logras, ¿no? Otra cosa importante que mencionabas es el rescate de las técnicas y las buenas prácticas. Entrando a eso, yo hablo de la higiene, ¿no? Muchos animales, tú comentabas, no se les da el trato digno también cuando es de lo que estamos viviendo, ¿no? Es lo que nos provee la tierra y que no lo estamos ni siquiera cuidando, estamos acabando con ellos y para que podamos comer una carne orgánica debe existir un proceso de trazabilidad que actualmente ya ha sido muy complicado el hacerlo y que consumes la carne pero no sabes de dónde viene, ¿no? Ni qué productos químicos la han tocado. Entonces, creo que también sí tenemos ahí un arduo trabajo en esa parte también. Sí, en lo que es productos de origen animal, la producción convencional tomó un rumbo bastante complicado en algunos lugares y en algunas situaciones, y realmente este tipo de producciones orgánicas, o por ejemplo, ahora hay una cosa en la que se está trabajando mucho, que es lo que es carne de pastoreo, ¿no? E incluso también se está demandando mucho certificaciones de bienestar animal, que parece, no, uno lo piensa, decir, ¿cómo se te puede ocurrir
trabajar de una manera que no sea así. Bueno, por suerte cada vez más hay de todo este tipo de acciones o de herramientas de diferenciación también, y que vienen de la mano, por supuesto, de una demanda del consumidor, que es quien dice, bueno, a mí realmente me interesa, como vos decís, saber que la carne esta fue de un animal que fue tratado según prácticas de bienestar animal, que no se hizo un tratamiento sanitario tremendo con muchísimas cosas. Hay algo que para mí es muy característico, muy crítico, que uno ve un plan sanitario, que es como si fuera, digamos, todo lo que se le da a los animales en el año, en producción convencional, y es impresionante todo lo que esos animales reciben. Y eso se deposita en el músculo, que se convierte en la carne, y es lo que vamos a estar consumiendo nosotros, así con todo lo que son los pesticidas que van a caer en las cáscaras o en la misma, en la fruta, en la verdura, en lo que sea. Entonces, bien, en lo que es la carne es importante también destacar y rescatar ese tipo de producciones distintas que, que, que implican todo eso, ¿no? Y respecto de la trazabilidad que mencionabas, es parte de, cuando se habla de procesos de certificación, viene implícita la trazabilidad, es decir, bueno, que es, en caso de que haya habido distintas instancias en la cadena, si hubo un productor, si hubo, por ejemplo, un frigorífico, o si hubo después del frigorífico una industria que hizo una carne picada, por ejemplo, como se llama acá, y después ustedes consumen eso, decís, bueno, si viene con un certificado orgánico, sabes que desde un principio cumplió con eso. Eso es, digamos, en lo que respecta a trazabilidad. Cuando está el consumo o la compra, que por lo general no se da quizás a veces en este tipo de productos, porque por ejemplo en lo que es la carne tiene que haber siempre una industria de por medio, pero digamos a veces cuando vas y compras al productor directo, ya sabes y quizás no necesitas estas cosas de respaldo. En el caso, por ejemplo, de la carne, sí, por lo general porque intervinieron varios en la cadena. Pues bueno, estoy revisando por aquí los comentarios, la verdad que impresionante tu tema, a la gente les encanta todo el tema que estás mencionando, la información que les das, entonces me gustaría que por ahí, ahorita en un momento más, si tienes un poco de tiempo, pudieras como responder a algunos comentarios y solamente una pregunta más que me realizan, y la pregunta es, ya hablamos de cómo podemos integrarlo al productor, pero ahora viene como la contraparte que va sobre la misma línea. ¿Qué es lo que requiere el productor, que es como a menudeo, que tiene producciones pequeñas, para que él pueda competir en el mercado industrial y en el mercado mayoritario? O sea, ¿qué es lo que él requiere como productor? Yo creo que es ese acceso al mercado, a la posibilidad de venta del producto, a facilitar condiciones, a poder entender cuál es la realidad del productor, y poder trabajar considerando eso, ¿no? Y quizás no es ponerse a la par de una industria, entender que el que hace una producción industrial, bueno, que consume, que vaya por otra línea, que poder, creo que es cada vez más que haya demanda de pequeños elaboradores de producto, quien hace una preparación y un plato para un reparto, para un consumo en sitio, para lo que sea. Eso es otra cosa. Por supuesto que en este último tiempo tomó muchísima preponderancia el decir, bueno, no puedo recibir un comensal en un lugar, pero sí puedo seguir cocinando y puedo vender ese producto y que alguien lo venga a buscar o llevarlo o entregarlo. El hecho de que para que los productores tengan acceso, yo creo que pareciera que siempre es como la misma pregunta, ¿no? Es poder conocerlos, es poder rescatar y exaltar todo el trabajo y todo el esfuerzo que hacen, poder conectarse bueno, y poder traccionar entre todos. Y también es importante entre los productores muchas veces organizarse. Quizás a veces que puede haber un productor o una comunidad que trabaja a veces un solo producto y quizás o un productor hace una cosa, el del lado hace otra, bueno, es armar algo conjunto y por ahí hacer un envío conjunto, a veces la logística no es fácil dependiendo de dónde estén, entonces eso es conectarse, a veces también agruparse, conectarse de alguna manera,
y hacer un ofrecimiento de productos de manera común, hacer como una cartera de oferta de productos de pequeños productores para, no sé, alguna asociación de cocineros de un país. Entonces decir, bueno, los productores de ese lugar se contactan y dicen, mira, nosotros rescatamos y hacemos todo esto, lo tenemos en tal momento del año, porque esa es otra cosa importante, también es aprender a cocinar con los productos de estación. Porque si yo quiero un morrón en cualquier momento del año, el morrón naturalmente se produce en un momento del año. Si yo lo quiero en otra parte del año, es porque algo tuvo que haber raro en ese sistema productivo para que tengamos morrón los 365 días del año. Entonces, con algo jugamos ahí raro el productor para que eso suceda, la producción convencional. Entonces, es también aprender y rescatar los productos de estación. Y por ahí eso, decir, bueno, hacer un catálogo de productores, no sé si un catálogo, de cuáles son los productores, su historia, su producto, el momento del año en el que tienen, y poder acercarlo a quien potencialmente lo pueda consumir. También otra cosa es importante son los compromisos de compra, porque de vuelta, la producción no es que digo, bueno, quiero hacer chirimoya, bueno, listo, lo decidí hoy y mañana tengo la chirimoya, no, bueno, o tengo que sembrar algo, tengo que regarlo, cuidarlo, cosecharlo, y por ahí pasaron 4, 5, 6 meses desde que el momento en que sembré hasta que el momento que coseché. Entonces quizás también es interesante o importante decir, desde, por ejemplo, de cocineros nucleados, armar una potencial demanda, por decirlo así. Es decir, mira, nosotros, ¿sabes qué? Somos 10 cocineros y nos interesaría tener todos estos productos o esta cantidad de productos más o menos, o te aseguramos que esta cantidad te la vamos a comprar. E incluso, ¿por qué no? En la medida que se pueda decir, bueno, yo te ayudo con la producción o te doy un adelanto. No sé, eso me parece que también son acciones que hacen esa sinergia y esto de que sea un trabajo colaborativo entre todos. Es decir, bueno, te adelanto o te pago una parte antes como para que vos puedas, porque también ahí si hay un productor que hace solo un producto y es estacional, le cosechó en un momento del año, si lo vendió y recibió todo ahí, después todo el resto del año quizás no tiene un ingreso. Entonces, por ahí esa quizás es una alternativa también, es decir, bueno, al momento de la siembra yo me comprometo te doy el equivalente a lo que a vos te cuesta producir o al producto que vas a cosechar de, no sé, un X superficie. Y te lo pago por adelantado. Bueno, y creo que también es eso que es base de la confianza y de la colaboración entre todos. Claro, sí, la derrama pues va en partes hacia él, ¿no? Y le llega. Yo creo que ahí entra mucho la creatividad de los cocineros del restaurante en decir, ok, tienes estos productos, entonces me voy a basar en esto. Y estás apoyando a todos, ¿no? La derrama es general. La verdad, María Eugenia, está muy rica la plática, me encantó el poder charlar un poco y que todos hayan sido partícipes de esta gran información, pero pues el tiempo nos come, entonces tenemos que seguir con el siguiente ponente. De verdad, un gusto, un placer haberte tenido con nosotros. Estás cordialmente invitada a México cuando gustes y obviamente seguramente vas a ir colaborando con el Consejo. Por ahí seríamos dichosos de tenerte de nueva cuenta. Y pues muchas gracias. No sé si quieras cerrar con algo, algún agradecimiento, tus redes sociales. Bien, pues por supuesto, ante todo, gracias por la invitación a Cristian de Argentina, al Consejo, a vos que estuviste acompañándome y compartiendo este momento también. Así que súper agradecida de eso. A toda la gente que estuvo sumándose y escuchando, yo no pude estar mirando porque estoy concentrada acá, las preguntas y el chat, pero me comprometo ahora en cuanto terminamos a poner a contestar ahí por Facebook los comentarios que haya habido y que hayan surgido. Así que ya van a poder ver mi contacto ahí, y si no, por ahí en Instagram también, con María Eugenia Fraga, es mi nombre, o Euge Orgánica, lo pueden encontrar y me pueden hacer preguntas, lo que surja por cualquiera de esos dos lugares. Si es algo más extenso, me piden el correo y se los paso también por ahí para lo que sea que necesiten. Y por supuesto, a disposición siempre para colaborar en cualquier acción de difusión que se pueda hacer, en lo que a ustedes se les ocurra. Tomo la invitación de cuando vaya a México, de ir a visitarlos, y por supuesto también cuando anden por Argentina, a disposición para darles la bienvenida, para pasear, para conocer productores, para lo que
lo que les resulte. Así que súper, súper agradecida, feliz de haber compartido este espacio y